Hola, buenas tardes a todos y Tardes. todas. Vamos a esperar un par de minutos, 1 o 2 minutos más para que se terminen de conectar todas las personas que se inscribieron y vamos a dar inicio a esta charla de este nuevo programa que abrimos el 31 de enero. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta charla de Conoce el Instrumento del Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación. Este programa nuevo, pero con tintes de eh, algunas experiencias previas que quizás más de alguno conoce previamente y que vamos a poder revisar también en el marco de esta presentación. Partir entonces con líneas generales, el contexto, cuáles son los pilares estratégicos de la Corfo, ¿ya? Para este periodo 2022-2026, eh, atingentes principalmente al modelo de desarrollo productivo sostenible, contexto o modelo en el cual también se encausa este programa nuevo. Y ahí definir que los pilares de la Corfo para estos años tienen tres ejes. Uno tiene que ver con el financiamiento para el desarrollo. Corfo es una institución que busca apalancar recursos y financiar proyectos de distinta naturaleza en distinta índole. Y ahí nos pasamos al segundo pilar relacionado con el emprendimiento, la innovación y fomento, donde tiene cabida principalmente la gerencia de innovación. Y un tercer eje enfocado a este modelo de desarrollo productivo sostenible digo, em, que define una nueva política industrial con ejes transversales en materia de sustentabilidad, de equidad de género y un desarrollo territorialmente equilibrado, entendiendo la importancia de las distintas regiones de nuestro país. ¿Cuáles son este programa o en qué consiste este programa de desarrollo productivo sostenible en el cual se enmarca también el programa de absorción tecnológica para la innovación? Bueno, esto es un programa interministerial que está financiado principalmente gracias a los recursos transitorios del litio que percibió Corfo durante estos años y tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo de proyectos que tengan un alto impacto y que impliquen ingresos permanentes a nuestro país en tres materias principales, ¿ya? Resiliencia a la crisis climática, descarbonización justa y transformación productiva. Y estos esfuerzos, digo, son interministeriales porque no solo está una agencia como Corfo, sino que está articulada a través de distintas agencias alojadas en distintos ministerios, como es Economía, como es Hacienda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Medio Ambiente, Minería y Energía. Como decíamos, en ese contexto es donde se enmarca también este programa de Asociación Tecnológica para la Innovación, y este particularmente es el calendario de convocatorias para este año, la última versión. Recuerden que esto puede ir cambiando en la medida que pueden haber algunas modificaciones, no obstante, no dice tener grandes variaciones. Así que este calendario está acá, está disponible también en la web de Corfo, y hoy día particularmente vamos a hablar del programa de Asociación Tecnológica para la Innovación. ¿Cómo la gerencia de innovación aporta a estos desafíos principales que vimos, a estos pilares que vimos anteriormente? Bueno, fomentando la investigación, el desarrollo de la investigación con foco empresarial siempre en la industria para potenciar los ecosistemas de innovación territorial a nivel nacional y territorial y pegarle principalmente a la productividad, la competitividad, la diversión productiva de la empresa, cuidando siempre que estamos enfocados en un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible que, como mencionábamos anteriormente, es inclusivo y territorialmente equilibrado. ¿Cómo lo hacemos o cuál es la bajada de esta misión? Bueno, tenemos instrumentos
de apoyo que están enfocados en el cofinanciamiento, tenemos certificación de proyectos de I+D, para lo cual está la ley de incentivo tributario, y tenemos un modelo de acompañamiento técnico para aquellos proyectos que se adjudican, que tiene como principal objetivo potenciar las iniciativas, entendiendo que el cofinanciamiento no es lo único y la certificación no son las únicas herramientas que tenemos para poder articular el ecosistema y potenciar estas distintas iniciativas. ¿Cuáles son los programas o el programa que vamos a revisar hoy día en particular? El programa de Asociación Tecnológica para la Innovación. Este es un programa nuevo que recoge experiencias previas y que tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades de innovación sistemática en un conjunto de empresas, ya que sean de preferencia pymes, tiene algunas restricciones que las vamos a revisar, a través del fortalecimiento de sus capacidades de absorción tecnológica. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con absorción tecnológica? De que las empresas tengan las capacidades finalmente de incorporar nuevo conocimiento, mejores prácticas y o tecnologías que se definan en el marco de los proyectos que se deseen postular. Eh, a los que ya conocen algunos programas de la Corfo les va a sonar eh, o les va a hacer sentido en el marco de iniciativas que hemos tenido anteriormente, como son los programas de difusión tecnológica y los programas de prospección tecnológica. En este nuevo programa se recogen las experiencias de estos dos programas anteriores y se añade este componente de la absorción tecnológica, que es el foco principal y es el objetivo principal de este programa. Contiene aspectos de la difusión tecnológica, contiene aspectos de las prospecciones tecnológicas, pero el foco principal es la absorción, o sea, cómo cerramos efectivamente las brechas en un conjunto de empresas atendidas que deben tener ciertas características que vamos a ver más adelante. ¿Cuándo fue la apertura de esta convocatoria? El 31 de enero del 2024. ¿Y cuáles son los objetivos específicos que persigue? Bueno, identificar y abordar las brechas tecnológicas productivas en las empresas que se detecten a través de distintas herramientas, como puede ser la prospección, la difusión y finalmente la absorción tecnológica. Desarrollar e implementar un modelo de absorción de mejores prácticas, conocimientos y tecnología que sean nuevos para las empresas que se están atendiendo y finalmente, como resultado de lo anterior, fortalecer las capacidades de innovación en estas empresas. ¿Quiénes pueden postular como beneficiario o gestor? Las personas jurídicas que estén constituidas en Chile, las sociedades profesionales, ya referidas en el artículo 42, número 2, pero que hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo a las normas de primera categoría. Esta es una excepción súper especial, así que hay que tenerla en consideración de que las sociedades profesionales pueden postular siempre y cuando hayan optado declarar la renta bajo esta modalidad. Además, las personas naturales que al momento de postular tengan al menos 18 años de antigüedad, o sea, 18 años cumplidos, perdón. Al momento de postular, también deben tener al menos 24 meses contados de la fecha de iniciación de actividades en el Servicio de Impuesto Interno y deben acreditar algún tipo de ingresos por cualquier monto, en cualquier mes, dentro de estos 24 meses desde la fecha de inicio de actividades. La otra figura obligatoria es la de los beneficiarios atendidos. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios o empresas atendidas en el marco de este programa? Las personas jurídicas constituidas en Chile y las personas naturales que al momento de postular tengan al menos 18 años. Dada la naturaleza del programa y lo que busca, lógicamente la participación, digo, de los beneficiarios atendidos es de carácter obligatorio, ya que dan pertinencia al proyecto que van a hacer, porque van a ser estas empresas las que van a ser objeto de las distintas actividades de prospección, difusión o absorción tecnológica, de acuerdo a lo que vamos a revisar. Pueden participar también las figuras como asociados y las figuras como coejecutores. En líneas generales, ¿cuál es la estructura? Hay un beneficiario gestor, que es quien recibe y quien gestiona el subsidio, ¿ya? Y este beneficiario gestor debe poseer distintas capacidades técnicas de gestión y financieras y es el responsable de la absorción tecnológica de los beneficiarios o empresas atendidas, ¿ya? Que no son beneficiarios directos, o sea, no son los que reciben el subsidio, o sea, son objetos de la intervención del gestor. Los beneficiarios atendidos entonces pueden ser personas jurídicas, personas naturales mayores de 18 años, deben tener ventas estos beneficiarios atendidos. Al menos el 70% de los beneficiarios atendidos deben ser pymes y deben hacer aportes pecuniarios, o sea, no reciben subsidio, deben hacer aportes en el marco del proyecto. Esto es súper importante que quede claro porque, insistimos, la figura que puede postular este programa es el beneficiario gestor. ¿Cuánto es el cofinanciamiento?
Corfo, Innova Chile va a cofinanciar hasta el 60% del costo total del proyecto, o sea, sin segmentación por tamaño de empresa. Es cualquier proyecto, por cualquier tamaño de empresa que lo postule, de beneficiario o gestor que lo postule, va a ser siempre el 60% del costo total del proyecto. Los topes máximos van a depender de las opciones de entrada, ya que este programa considera tres entradas distintas respondiendo a las necesidades que se detectan en el marco de este nuevo instrumento, ¿ya? La entrada uno consiste en la prospección tecnológica y la absorción tecnológica y va a cofinanciar hasta 350 millones de pesos. La entrada 2 considera la difusión tecnológica y la absorción tecnológica y va a cofinanciar hasta 390 millones de pesos. Y finalmente la entrada 3 considera solamente la absorción tecnológica que va a cofinanciar hasta 300 millones de pesos. Además, en todos nuestros programas hay un 10% adicional de cofinanciamiento para proyectos que sean liderados por mujeres. Y en este caso en particular, este criterio se puede resolver en la medida que al menos el 30% o más de los beneficiarios atendidos categoricen como empresa liderada por mujeres de acuerdo a las resoluciones que están disponibles en la página web también. Además, hay un beneficio para pymes que cuenten con el sello 40 horas que consiste en una ponderación adicional, un porcentaje adicional en la nota de evaluación, lo que lógicamente los dejan mejores, em, con mejores posibilidades de adjudicarse un proyecto. En líneas generales o en una forma más visual de verlo, tenemos este esquema que responde a estas opciones de entrada y responde a cómo se estructura este programa de absorción tecnológica, ¿ya? Partimos de la base de que existe un diagnóstico hecho por un beneficiario gestor, ya que hay un trabajo previo con algún tipo de empresas que sean principalmente pymes, y se deben identificar ciertas brechas tecnológicas productivas en estas empresas, ¿ya? Dependiendo, o sea, cuando eso está resuelto, vamos a la segunda parte que tiene que ver con definir en qué opción de entrada deseo postular, ¿ya? Entonces, para la entrada uno que son los 350 millones de pesos máximos, debe existir un mínimo de 5 empresas o beneficiarios atendidos y un máximo de 10 empresas eh, atendidas, ¿ya? Y considera la primera fase de prospección tecnológica, un hito de continuidad que va a definir si pasamos a la segunda fase y una segunda fase de absorción tecnológica. En la fase de prospección tecnológica, esta fase puede durar hasta 10 meses y se entrega un monto de hasta 50 millones de pesos. Luego, en la segunda fase, o sea, dependiendo de si se cumple o no con el hito de continuidad, se pasa a la segunda fase que tiene un monto de hasta 300 millones de pesos y puede durar hasta 12 meses. Por otra parte está la entrada 2, que cofinancia hasta 390 millones de pesos y requiere de un mínimo de 10 empresas. Ya aquí en este caso no se requiere un máximo de empresas atendidas. Eh, la primera fase, a diferencia de la entrada 1, no es de prospección tecnológica, es de difusión tecnológica. Vamos a ver estas definiciones y a qué nos referimos con cada uno de estos términos más adelante. Tiene una duración de hasta 12 meses y cofinancia hasta 90 millones de pesos en esta primera fase. Nuevamente, si cumplen con el hito de continuidad que se defina, avanzan a la segunda fase, que es la de absorción tecnológica, que tiene una duración de hasta 12 meses y cofinancia hasta 300 millones de pesos. Y finalmente está la tercera entrada, que es directo a la segunda fase, la de absorción tecnológica, que nuevamente dura hasta 12 meses y financia hasta 300 millones de pesos. Es importante mencionar acá que para la segunda fase, el cofinanciamiento máximo de hasta 300 millones de pesos responde al N de empresas o beneficiarios atendidos, ¿ya? Y son 30 millones de pesos por beneficiario atendido, ¿ya? Además, como mencionábamos, al menos el 70% de los beneficiarios atendidos debe ser pequeña o mediana empresa y el 30% restante puede estar total o parcialmente conformado por microempresas o grandes empresas. En el caso de las micros deben tener ventas, ya no pueden estar sin ventas. Eso es requisito fundamental. Dado que este es un programa nuevo, va a generar muchas dudas que vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas al final de esta presentación. Adicionalmente pueden ir escribiendo por el chat. También estamos parte del equipo y respondiendo las preguntas más generales que se puedan resolver también. En resumen,
tenemos las tres entradas con las distintas fases, los tiempos máximos de duración de cada fase, lo que determina la duración total del proyecto dependiendo de cada entrada, ¿ya? Para la entrada de prospección tecnológica, la entrada uno y absorción tecnológica, tenemos hasta 22 meses de duración, sumando la fase uno y fase 2. Para la entrada que consiste en la difusión tecnológica y la absorción tecnológica, que es la entrada 2, hasta 24 meses. Y finalmente la entrada directa a la fase 2, de que es de absorción tecnológica, hasta 12 meses, ¿ya? Independientemente de esto, en cualquiera de las opciones de entrada, podrá prorrogarse el proyecto por hasta 6 meses, considerando los aspectos ahí puntuales y particulares y los criterios técnicos que justifiquen esta decisión. ¿Cómo definir o cómo definimos qué entrada es la más idónea para el proyecto que quiero postular? ¿Ya? De aquí vamos a entrar en las definiciones de prospección tecnológica, difusión tecnológica y absorción tecnológica. En líneas generales, cuando el nuevo conocimiento, las mejores prácticas y o tecnologías, este paquete conjunto que permita abordar eventualmente las brechas que identificamos en la fase de diagnóstico en un conjunto de empresas atendidas, no están disponibles en Chile, no se cuenta con suficiente información en relación a este paquete y no están debido metodológicamente empaquetados, o sea, no existe un modelo de transferencia efectivo, hablamos eh, de que es necesario y se justifica generar o entrar a la primera opción que considera la prospección tecnológica, ¿ya? Para lo cual hay que definir y justificar en la propuesta que ustedes tengan eh, que efectivamente este paquete de soluciones, conocimiento, mejores prácticas y tecnología no están disponibles en el país. ¿Por qué no están? No existe suficiente información para acceder a este tipo de tecnologías y por qué no están metodológicamente empaquetadas, ¿ya? Luego, una vez que se verifica que se resuelve esta fase uno, lógicamente se avanzará a la fase 2 de prospección tecnológica. En líneas generales, las preguntas o los aspectos que hay que resolver en relación al nuevo conocimiento, las mejores prácticas y las tecnologías, que no estén disponibles en el país, que no haya información suficiente sobre ellas y que no esté metodológicamente empaquetado para su transferencia. Por su parte, en la entrada 2 tenemos ciertas sutilezas y diferencias, ¿ya? En este caso, este paquete de conocimientos, mejores prácticas y tecnología podrían no estar disponibles en el país o podrían estar escasamente difundidos, pero sí están empaquetados eh, y es necesario efectuar actividades para poder transferir este conocimiento y asegurar la absorción tecnológica en el grupo de empresas atendidas, ¿ya? En líneas generales, entonces, hablamos de la entrada 2 de la difusión tecnológica y la absorción tecnológica cuando puede que no esté disponible en el país o esté escasamente difundido, entonces, pero sí está metodológicamente empaquetado, ¿ya? Aquí está la diferencia con la entrada uno y además no está listo para ser transferido a un grupo de empresas, entendiendo que el grupo de empresas atendidas que estoy postulando y en base al diagnóstico que realizamos, todavía nos adquiere ciertas capacidades o ciertas musculaturas o o resuelve ciertas falencias o ciertas brechas para poder hacer una absorción efectiva. Finalmente, hablamos de una entrada directa a la fase de absorción tecnológica cuando tenemos que eventualmente este paquete de soluciones podría no estar disponible en el país o podría estar escasamente fundido, pero en este caso si se encuentra metodológicamente empaquetado y adicionalmente sí están listas para ser transferidas al grupo de empresas que voy a atender en el marco proyecto, ¿ya? Entonces, la diferencia entre la prospección tecnológica y la difusión tiene que ver con el empaquetamiento de este nuevo conocimiento, mejores prácticas y biotecnologías, ¿ya? Y la diferencia entre la difusión tecnológica y la absorción tecnológica tiene que ver con las condiciones existentes en el grupo de empresas atendidas que me van a permitir asegurar una absorción tecnológica efectiva, ¿ya? ¿Qué se puede financiar en líneas generales con el subsidio? Bueno, las cuatro cuentas eh, que existen para todos los programas de la Gerencia de Innovación. Para la cuenta de recursos humanos, hasta un 30% del subsidio para las remuneraciones honorarios del personal preexistente o nuevo del beneficiario o los coejecutores, si es que existe esa figura, y la contratación, por ejemplo, de profesionales especializados que habiliten la absorción tecnológica en la fase 2, ¿ya? Para la cuenta de gasto de operación, los costos financieros de las garantías, actividades de coordinación de actividades, pasajes, viáticos, pasantías, visitas tecnológicas, actividades demostrativas, seminarios, mapeos de actores, consultoría especializada y cualquier otra actividad que dé pertinencia o que justifique o que sea justificada en el marco de asegurar
cada una de las etapas, entendiendo que ustedes van a postular un proyecto que va a optar a una sola opción de entrada, ¿ya? Insistimos, estos son gastos generales a cofinanciar, ¿ya? Porque lógicamente la entrada número uno relacionada con difusión tecnológica es restrictiva, hay ciertos gastos que son restrictivos a esa entrada solamente, a esa fase de difusión. Lo mismo pasa con la fase de prospección tecnológica y lo mismo pasa con la fase de absorción tecnológica. Pero en líneas generales es lo que está acá y en líneas más de detalle lo pueden revisar en las bases técnicas del programa. Se puede financiar también en la cuenta de administración un máximo de hasta el 5% del subsidio y en la cuenta de inversión, que esto es importante también, hasta un 30% del subsidio, pero solo en la fase de absorción tecnológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si independiente de la fase de entrada que voy a optar, eh, y luego de la fase de difusión o prospección, de acuerdo a la opción que opte, determino que para asegurar la absorción tecnológica en un grupo, por ejemplo, de empresas, no necesariamente el máximo, es necesario invertir en ciertas maquinarias y hacer ciertas adaptaciones, es en esta fase donde se debe hacer efecto, ¿ya? Entonces, solamente la fase de absorción tecnológica y con un tope de hasta el 30% del subsidio. Es importante acá también mencionar que el financiamiento restante, o sea, el 40% del proyecto, solo reconoce o solo es posible hacer aportes de carácter pecuniarios, ya no valorados. No se pueden valorizar los aportes eh, de los distintos beneficiarios, el beneficiario gestor, beneficiario atendido y o la figura del coejecutor o de la sociedad cuando corresponda. ¿Cuál es el contenido del proyecto para poder postular? Bueno, deben tener claro los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico y se deben asegurar de que estos objetivos están en línea con el programa y con la opción de entrada que están eligiendo, ¿ya? Que es lo que vimos anteriormente. Debe existir un diagnóstico de manera previa. Este programa no financia la fase de diagnóstico, eso es importante recalcarlo. Y este diagnóstico debe identificar las brechas tecnológicos productivas que existen en el grupo de empresas o de beneficiarios atendidos de manera cuantitativa y cualitativa, y además debe dar cuenta de que este conjunto de empresas sí tiene una problemática común que tiene sentido que se aborde en conjunto. Debe existir también un detalle de la propuesta de valor, ¿ya? Que se debe describir el nivel de acceso y disponibilidad al nuevo conocimiento, mejores prácticas o tecnologías que justifican el proyecto, y esto va muy de la mano con la línea de entrada que ustedes elijan. O sea, si optamos por la línea de difusión tecnológica, bueno, debes demostrar que el acceso y disponibilidad en realidad es escaso pero que sí está empaquetado. Si se opta por la opción de prospección tecnológica, se debe describir y justificar que el acceso no es fácil, que no está empaquetado y que más encima este conjunto de soluciones de este nuevo conocimiento, mejores prácticas o tecnologías no está disponible, ¿ya? Y lógicamente esto debe ser coherente con las brechas que se identificaron en la fase de diagnóstico que debe estar resuelta para poder postular. En relación al plan de trabajo, se debe detallar el programa de gestión, coordinación y las distintas actividades en el marco de la entrada que se postule, ¿ya? Y debe estar justificado atendiendo las distintas realidades y la atención a las brechas que se identifiquen de las empresas atendidas. Para el presupuesto, se debe tener cuidado con los montos máximos a financiar por cada una de las fases, ¿ya? Y que esto sea coherente también con las brechas que se van a atender y con la estructura y la carta GAN y el plan de trabajo que se propone. Los antecedentes de los participantes, ya aquí para el beneficiario gestor, ya debe demostrar que tiene las capacidades técnicas y financieras para ejecutar el proyecto, y por la parte de los beneficiarios atendidos es necesario que se adjunten los distintos antecedentes que nos permitan verificar que se cumple con los distintos requisitos que establecen las bases y la justificación técnica de su participación, ya que es, además de la fase de diagnóstico, es este factor común que me permite abordar estos desafíos de manera conjunta. Aquí es importante que se deba juntar una carta de interés por parte de las empresas atendidas, donde además se detalla y se compromete en los aportes pecuniarios que deben hacer en el marco del proyecto. Eso es importante porque son requisitos de admisibilidad. Si es que eso no se adjunta, la propuesta no podrá ser evaluada. Y finalmente,
el detalle de los resultados y los indicadores respectivos en relación con los objetivos que se busca abordar y el cierre de las brechas que se identificaron efectivamente en la fase de diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Están en línea con lo que acabamos de ver, ¿ya? Y aquí están las distintas ponderaciones. La fase de diagnóstico y la propuesta de valor pondera un 30% y aquí es importante que se identifiquen las brechas tecnológicas productivas de la empresa atendida y que sean coherentes o la estructura mediante la cual se va a abordar sea coherente con la opción de entrada a la que se postuló. El segundo criterio es la coherencia de la propuesta, que pondera también un 30%, y es la bajada metodológica de la propuesta de valor, que consiste en las actividades que se identifican y que se describen en el plan de trabajo, deben ser las adecuadas para poder cerrar las brechas de manera efectiva. El otro criterio es el perfil de los participantes, ya que es lo que mencionábamos anteriormente, que el beneficiario gestor tenga las capacidades técnicas y financieras para ejecutar el proyecto y que el grado de vinculación entre los beneficiarios atendidos la cadena de valor de la industria o el territorio en el que estén estas empresas tengan un hilo conductor que me permita abordar esto de manera conjunta, ¿ya? Y esto pondera un 20%. Finalmente, los indicadores y los resultados que se comprometen, que pondera también un 20%, y la idea es que por cada objetivo existe un resultado específico y que existan indicadores que me permitan verificar que efectivamente se están cumpliendo estos objetivos y que se están cerrando las brechas que se están identificando. Importante aquí mencionar también que esto es en líneas generales, ya que en este caso, como son tres líneas de entrada distintas, hay distintos aspectos que se van a evaluar solo en función de la entrada que se opte. Por lo tanto, es importante también que se revisen, que tengan acceso a las bases técnicas del programa y que puedan identificar claramente cuáles son estos aspectos particulares dependiendo de la opción de entrada que postule. ¿Cuáles son nuestras próximas actividades? Bueno, entendiendo que este programa es nuevo, ¿ya? Y que pueden existir muchas dudas en relación a, eh, o en la medida que vayan avanzando en la postulación, se está disponibilizando en la página web, en la ficha web del programa, una ficha de orientación, ¿ya? Que pueden acceder a través de este link o a través directamente de la web donde básicamente le hacemos algunas consultas centrales referente a cuál es el potencial proyecto que tienen y la idea es poder darles feedback en un plazo determinado para poder determinar si es que efectivamente el potencial proyecto que tienen cataloga o no a este programa de financiamiento y si es que cataloga, definir también cuál es efectivamente la mejor línea de entrada o la que más se ajusta a las necesidades que se identifican. ¿Ya? Eh, lógicamente, el origen de esto es poder potenciar a las iniciativas que eh, cumplan con estos nuevos requisitos. Es importante mencionar también que, mencionamos anteriormente, este programa tiene recursos provenientes del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que implica que buscamos financiar proyectos que tengan alusión de alguna forma a los tres ejes que vimos: resiliencia a la crisis climática, energía y diversificación productiva. Entonces les dejamos una pequeña encuesta para que nos puedan ayudar a mejorar constantemente. Les dejamos el correo general para poder responder dudas, ¿ya? Innovación@corfo.cl y vamos a dar espacio en este rato que nos queda para poder responder algunas dudas que existan eh, y que no hayan sido respondidas lógicamente por mis colegas ahí que están en el chat. Si alguien tiene una duda, puede levantar la mano. ¿No hay ninguna duda? Si no hay ninguna duda, ahí veo algunas manos levantadas. Vamos a ir por orden y vamos a responder las preguntas que alcancemos en función del horario en el que está agendado. Natalia Reyes. Hola, Hola, sabes que buenas. buenas.
Bueno, muchas gracias por la información. Quería preguntarle si es que hay alguna restricción para empresas que ya estén participando en algún otro programa de cuerpo con cofinanciamiento, pero que en este caso estamos complementando el desarrollo de un proyecto quizás más amplio de esa empresa. No, no está, este programa no tiene restricciones asociadas a que exista algún otro proyecto. Perfecto, muchas gracias. Vale, Natalia. Julieta, vamos a aprovechar de pedir ahí que las intervenciones sean lo más breve posible, porque así alcanzamos a responder la mayor cantidad de preguntas. Julieta, Sí, hola, gracias. Mira, mi pregunta no la respondieron en el chat. Tengo una duda más que nada como de entender por qué el caso uno pasa la prospección directo a la absorción sin pasar por la difusión. Entendería que es por el número de empresas porque son con las mismas que parto y termino. No obstante, después de la prospección podría existir una instancia para agregar mayor número de beneficiarios, más de 10. sí, en el esquema, por temas de simpleza, está diseñado así. No obstante, en las bases técnicas sí está detallado. O sea, te vas a encontrar con que la entrada número uno de prospección tecnológica incorpora también, no como fase de difusión, pero incorpora gran parte de las actividades que pueden financiarse, por ejemplo, en la entrada 2 de difusión tecnológica. Precisamente pensando en lo que tú comentas. Por Ya, ejemplo, si una empresa, un beneficiario gestor, postula con un mínimo de 5 empresas, ¿ya? Hace la prospección tecnológica con estas 5, pero luego en una fase de difusión eh, logra incorporar a 5 empresas más, podría postular a la segunda fase de absorción con 10 empresas obteniendo el cofinanciamiento máximo, ya que son 30 millones por beneficio atendido. De lo contrario, si sigue solo con las 5, o podría optar hasta la mitad, 150 millones de pesos. Pero sí es posible financiar actividades de difusión tecnológica para la entrada 1. Carolina Morales. Carolina, Hola, buenas tardes. hola, buenas. No me quedó muy claro lo que dijo sobre las empresas y el gestor. O sea, aunque esto tiene que reunir una cantidad de empresas que estén relacionadas en común con el mismo objetivo de absorción, protección o detección. Sí, te escucho súper mal, pero creo que logré captar la esencia de tu pregunta. Este programa está pensado, o el que postula este programa es un beneficiario gestor, ¿ya? Que es el que finalmente es el responsable de que el conjunto de empresas atendidas pueda absorber efectivamente nuevo conocimiento, estas mejores prácticas o estas nuevas tecnologías, ¿ya? En función del diagnóstico que exista con las empresas atendidas se va a definir una entrada. Pero claro, si ustedes son una empresa que podría ser un beneficiario atendido, lógicamente ustedes requieren de un beneficiario gestor eh, y un conjunto de otras empresas que eh, la incorporen en una potencial postulación. Ah, perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué implica que sea de una misma cadena de valor? ¿Deben ser competidoras? No te logré entender, Ah, está medio raro tu audio. ¿qué implica que sea de una misma cadena de valor? ¿Tienen que ser empresas competidoras? No necesariamente competidoras, pero sí debe haber, o sea, en la fase de diagnóstico se debe verificar que efectivamente es posible resolver estas brechas que se identifican de manera conjunta. Aquí vamos con un ejemplo práctico. Si una empresa está en cierta industria y otra empresa está en una industria totalmente diferente, no es que no puedan postular, pero debe quedar claro en la propuesta por qué se pueden resolver las brechas pese a que están en industrias diferentes. ¿Ya? A lo mejor porque el desafío que tienen estas dos empresas, más allá que están en industrias distintas, puede ser similar. Ese factor común debe estar. Antonia, Antonia Vix, de ANIR. Hola Andrés. Tengo una pregunta. No entiendo el concepto de metodológicamente empaquetadas. Es primera vez que lo veo, perdón la ignorancia, no tengo idea qué significa eso. En términos prácticos, y para poder entenderlo mejor, es necesario revisar quizás o ayuda a revisar las actividades que son financiables en el marco de, por ejemplo, la fase de prospección y difusión.
¿A qué nos referimos con que estén metodológicamente empaquetadas? Es que podamos efectivamente hacer una transferencia. Por ejemplo, si existen ciertas tecnologías que están capturadas en ciertas industrias o en ciertos países, en el caso de una prospección, eh, debemos verificar que ese conjunto de soluciones, en términos metodológicos, es posible entregárselas a un beneficiario atendido. En términos metodológicos nos referimos con eh, conocimiento, nos referimos, por ejemplo, con la existencia de patentes asociadas, por ejemplo, que habilitan la adopción de esta tecnología. Nos referimos, por ejemplo, a metodologías propiamente tal de gestión o de investigación o de producción, en el caso que corresponda. eh, y en líneas generales, no sé si existe una definición que te pueda dar, pero va a responder a la realidad del proyecto particular que postulen, y yo creo que es algo que debemos ver caso a caso. David, Hola, mi pregunta tenía dos preguntas. Una ya la respondiste, era respecto a lo mismo, la metodología el empaquetamiento de la metodología, y la otra es si ya está transferido a regiones la información como para poder hacer consultas, novena región, décima región, respecto a los programas, a este programa en las oficinas regionales de Corfo. sí, dada la naturaleza del programa, estamos trabajando conjuntamente con las direcciones regionales, por lo tanto, sí pueden resolver dudas, consultas con los equipos regionales de la COR. Ok, gracias. Mario, Hola, buenas, ¿me escucha bien? sí, se escucha bien. Mira, en el chat no me resolvieron bien la duda de cuáles son las personas jurídicas que pueden participar. Si bien me respondió la primera condición, que es persona jurídica, la segunda condición es que tienen que tener ventas. En el caso de las asociaciones gremiales, tú dijiste que podían ser ingresos solamente. Claro, ingresos por venta. Acá están las condiciones que deben tener. Tienen que ser Personas ingresos jurídicas, por... ingresos por claro, venta dentro de los 24 meses, sí. sí, o sea que tienen que ser, digamos, entidades con fines de lucro. Claro, No pueden deben ser... tener venta. Desconozco el alcance legal y jurídico, pero en líneas generales deben tener venta. Ahora, hay figuras, por ejemplo, en las sociedades profesionales que son excepcionales, que es la que sale acá. O sea, que Claro, decidan optar y declarar su renta de acuerdo a las normas de primera categoría. En el caso de los gremios, hay algunos gremios que sí pueden tener ventas por otro concepto. Entonces, en líneas generales, claro, una organización sin fines de lucro no podría postular, pero sí pueden existir particularidades que se pueden revisar al momento de completar, por ejemplo, la ficha de orientación. ok, entiendo. Gracias. Hay gremios también que tienen como sociedades, distintas sociedades que son como los órganos técnicos que Claro, ejecutan generalmente cierta actividad. Entonces hay figuras que se pueden revisar de acuerdo a lo que usted requiera. ok. Gracias. Perfecto. Andrea, Hola, bueno, me han resuelto varias de las dudas, pero todavía no entiendo la diferencia como entre los beneficiarios atendidos y el gestor, porque en realidad yo estoy pensando en hacer un servicio donde a mí me falta la tecnología, que no está en Chile en realidad. Entonces, en ese sentido, no sé si me aplica o no me aplica el programa. Si es que yo soy beneficiario gestor o si soy beneficiario atendido. claro, si ustedes, por ejemplo, en esta figura que me comentas, yo me atrevería a decir que están más cerca de un beneficiario atendido. O sea, si ustedes detectan, ya tienen claro cuál es el problema que tienen, debiesen buscar otras empresas que están con desafíos más o menos similares por distintos motivos, y debiese estar bajo un beneficiario gestor que, como bien mencionamos, es el que debe tener las capacidades técnicas de gestión y financiera, y que es el que disponibiliza este paquete de soluciones y dependiendo de la entrada a las empresas atendidas. O sea, si Ya. ustedes no están, eh, si ustedes no tienen esas capacidades de gestión, ya, básicamente,
y no tiene identificado un conjunto de empresas, probablemente estén en la parte de los beneficiarios atendidos. Ya. Y la otra consulta es sobre, porque hablaban de que los beneficiarios atendidos tenían que hacer un pago pecuniario, una cosa así. Sí, los beneficiarios atendidos deben hacer aportes en el marco del proyecto. Ya, ¿y esos aportes están definidos en alguna parte? Sí, Porque hay estoy un, recién hay un, viendo. hay un anexo al final de las bases técnicas que es una carta de compromiso que firma cada uno de los beneficiarios atendidos y hay una tabla con un detalle de dónde se van a hacer los aportes. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ah, Juan Pablo, Hola, gracias por la charla y por la iniciativa del instrumento. Tengo algunas preguntas. ¿El gestor o empresa gestora puede ser una gran empresa? los requisitos para el gestor es que sea una persona jurídica constituida en Chile, una sociedad profesional que declare, haya optado por declarar su renta de acuerdo a las normas de primera categoría, o una persona natural que al momento de postular tenga 18 años de edad, que tenga 24 meses de antigüedad y que tenga ventas por alguno de esos meses. No hay restricciones por tamaño de empresa. No así con la figura de los beneficiarios atendidos, que sí existen restricciones. El 70% debe ser pymes y el 30% puede ser o grandes o micros. Ok. ¿Pueden postular los centros de investigación o institutos de investigación y las universidades o solo para privados? Lo mismo que nos consultaron anteriormente, existen algunas diferencias que podrían hacer que alguna organización pueda postular, pero en líneas generales deben cumplir lo que aquí se establece. Personas jurídicas, sociedades profesionales, personas naturales, al menos 24 meses de antigüedad de la fecha de inicio de actividades, ingresos por venta dentro de los 24 meses. Ok. Y respecto a los beneficiarios atendidos, el aporte de ellos que ellos deben hacer no puede ser una parte valorada y otra pecuniaria, solo es No, pecuniario. solo aporte pecuniario. Perfecto. Y la última pregunta. Un ejemplo, se me ocurre que podría ser una empresa que desarrolló una variedad de fruta nueva y requiere que sus proveedores o empresas que atiende, beneficiarios atendidos, sepan cómo manejar esa nueva variedad de fruta. ¿Un programa así sería válido, viable? ¿Lo ven como un ejemplo tipo? Es muy general, pero aquí también es importante entender que el acceso o la disponibilidad de este conjunto de soluciones, o sea, nuevo conocimiento, prácticas o tecnologías, debe ser escaso. Entonces, va a depender también de cuál es la solución a las brechas que se identifican en los beneficios registros. Recuerden que es la gerencia de innovación, por lo tanto, el componente de innovación sigue siendo algo que se evalúa. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Paula Coronado. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Yo tengo una duda con respecto al beneficiario atendido que aún no entiendo. Se supone que el atendido no es como un ente en el que yo saco en el fondo información tecnológica, sino que yo también a él le entrego información. O es que yo pensaba que el programa era como, yo tengo una idea como para innovar en mi empresa y utilizo, o sea, como tengo beneficiarios atendidos en el cual yo puedo ir a tomar esa tecnología y trabajar con ellos en conjunto, pero no necesariamente ellos se quedan con la tecnología, porque ellos las tendrían. No sé si me explico. ya está medio confuso comprenderla, pero en líneas generales, esto tampoco es como para o sea, la figura del beneficiario gestor y la figura de los beneficiarios atendidos no es que sean clientes o potenciales clientes de algún servicio o algún producto o proceso que tú tengas empaquetado y puedas vender. No es esa Ujú. la relación como de cliente, ¿ya? Que entiendo es más o menos lo que responde, o sea, qué es lo que me estás preguntando, ¿no? O sea, más que cliente-proveedor. Claro, no aplicaría en ese caso la figura de lo que busca este programa. Ah, y entonces sería como en el fondo que hay un grupo de empresas que necesitan obtener tecnología y que una de ellas lidera el proceso. Es como eso, ¿no? Claro,
qué es este beneficiario gestor y que debe tener estas capacidades que hemos mencionado, ¿ah? Y que debe tener un diagnóstico hecho ya en las empresas atendidas. Perfecto. Gracias. Manuel Hidalgo. Hola, consulta. ¿El aporte pecuniario del gestor y los coejecutores, hay un mínimo? El 40% del costo total del proyecto, porque el cofinanciamiento es de hasta el 60%. En conjunto, los participantes deben aportar el 40% y este aporte debe ser pecuniario. Antes de continuar con las preguntas, voy a darle el pase a Anselmo Peñán, si está por ahí. Sí, estoy por acá, hola. Muchas gracias, Andrés. Muy clara la presentación. Bueno, me presento, soy Anselmo, soy el subdirector de difusión tecnológica, que es el área donde se aloja este instrumento, y quizás complementar la explicación que dio Andrés en algunos ámbitos, a ver si es que clarifica un poquito más las consultas que se hicieron. Cuando hablamos de metodológicamente empaquetado, la verdad que ahí fundamentalmente tiene que ver con que las propuestas sean capaces, ¿cierto?, de estructurar correctamente un plan de actividades, y esas actividades, ¿cierto?, van a poder habilitar a que las empresas atendidas finalmente puedan, en las fases de absorción, ¿cierto?, ya tener conocida el conjunto de conocimientos, buenas prácticas de tecnología, y puedan absorberla, ¿ya? Entonces, fundamentalmente tiene que ver con eso, que sean claritos con la cantidad de actividades, si son actividades de asistencia técnica, si son visitas a plantas demostrativas, etcétera. Eso es en particular para clarificar que estén metodológicamente empaquetadas, básicamente que estén correctamente estructuradas, que hayan actividades, ¿cierto?, que sean claras, que sean entendibles y que permitan comprender, ¿cierto?, que el conjunto de actividades pueda resolver, ¿cierto?, este desconocimiento inicial que tienen las empresas atendidas cuando participen, digamos, de estas actividades. Y ahí está la diferencia que decía efectivamente Andrés. Cuando yo voy a hacer una prospección tecnológica, es decir, hay desconocimiento, ¿cierto?, por parte de la atendida respecto de aquellas prácticas, buenas prácticas, conocimiento y o tecnología, es porque no están disponibles. Por lo tanto, la entidad gestora ya posee ese conocimiento, eh, propone un plan de actividades, visitas a centros de I+D en el extranjero, ¿cierto?, ferias tecnológicas, visita también a empresas, y eso de alguna manera da un razonamiento de que hay un empaquetamiento, hay una estructura, ¿cierto?, que va a permitir que las empresas que van a hacer prospección vayan a conocer y se vayan a empapar, ¿cierto?, de ese conocimiento que inicialmente es desconocido, que no está disponible a nivel nacional. Eso quería complementar, Andrés, respecto de estas consultas que están bastante bien interesantes, en específico, por cierto, para la formulación de los proyectos. Perfecto, muchas gracias, Anselmo. Entonces continuamos, nos quedan unos minutos con las dudas. Stefano Cosmeli. Hola, sí, yo tenía una duda pequeña. Entiendo lo del beneficiario atendido y lo del gestor. El asunto es que nosotros somos un cowork, entonces tenía la duda si como empresa nos reunimos y juntamos seis y se escoge un líder para gestionar el proceso. eh, ¿Existe la posibilidad de que ese líder pueda desarrollar el proyecto en nuestras instalaciones? Porque al fin y al cabo somos un cowork que renta espacio y hay estrecha relación con Corfo y Cercotec. Entonces no sé si ese tipo de cosas podría ser un problema. O sea, mientras responda o eh, mientras cumplan con los requisitos legales que están estipulados para cada uno de los beneficiarios, podrían postular. Ahora, dependiendo de la naturaleza del proyecto, de las brechas que quieren abordar, de las capacidades que tenga esta empresa, por ejemplo, que quiere liderar, eh, podría ser o no podría ser, pero con información general es bien difícil dar un feedback, y la idea de la ficha de orientación es poder
recopilar información que nos permita a nosotros poder guiarlos y definir si es que efectivamente es el programa idóneo para lo que quieren hacer. Ahí la invitación Ya, es, para estos en casos, el, puedan llenar la ficha. ya, en el fondo, lo que buscamos es digitalizar y automatizar procesos aquí en el cowork. ¿Estamos bien Ah, percibiéndonos claro. como beneficiarios atendidos de este proyecto, cierto? Sí. Claro, insisto, con la información general es como bien difícil, pero ahí la invitación es que si tienes dudas, lo mejor es que puedas llenar la ficha de Ah, ya. orientación y responder las preguntas que ahí aparecen, lo que nos va a permitir a nosotros hacernos más o menos una idea con un nivel de detalle mayor y poder guiarte si es que es efectivamente el programa que necesitas. Ya, muchas gracias. Alejandra Catejo. ¿Aló? Hola, ¿Aló? ¿sí Hola, me buenas. escuchan? Buenas tardes. Mira, tengo la duda, si yo quiero, yo creo que tengo las capacidades para ser gestor, pero además nosotros tenemos la tecnología que queremos prospectar. ¿Podemos ser gestor y proveer esa tecnología a otras empresas? Si ya las tengo identificadas y todo como beneficiario. Ahí dejo a No sé si, Anselmo, ¿sí? no sé si se entiende la pregunta. Ah, a ver. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, está, hay un micrófono abierto, parece. No. Ya. A ver, si entendí bien la pregunta, porque también hubo una pregunta más o menos parecida de antes. A ver, lo importante acá es que cuando ustedes estructuren el proyecto, partamos desde la base de que hay brechas tecnológicas y productivas, ¿cierto?, en un conjunto de empresas y que hay un conjunto de tecnologías que resuelven esas brechas tecnológico productivas, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una consistencia y una fundamentación bastante importante de que esa brecha respecto de la solución que se propone conversen. Lo que no financia este programa es que un gestor o alguien que es dueño de una tecnología venda esta tecnología a través de este programa, porque este no es el objetivo, digamos, de este instrumento. Y por eso es muy importante que esas brechas que tiene la empresa, cuando ustedes fundamenten, que este conjunto de tecnologías que ustedes identificaron, buenas prácticas, un conocimiento, efectivamente vayan a resolverlas, ¿ya? Y ahí, como les comentaba, aquellos que poseen y que son dueños de cierto conocimiento o tecnología que está patentada, este instrumento, la verdad que no es el camino para poder resolver ese tipo, digamos, de iniciativa. Ya, pero sí podríamos, lo que pasa es que nosotros en particular, nosotros desarrollamos tecnologías precisamente para innovar en sectores que están poco atrasados. Y hemos ejecutado varios proyectos Corfo, donde hemos desarrollado nuestras ideas y las hemos llevado a productos. Por ejemplo, claro, no podríamos vender estas innovaciones, ¿cierto?, a través de este programa, pero sí sabemos de brechas, por ejemplo, y problemas que tienen nuestros clientes. Y podríamos ayudarlos a resolver, quizás no en la misma línea de lo que nosotros hacemos, pero podríamos actuar como gestor para, no sé, ir a hacer estas giras tecnológicas, por ejemplo, o implementar mejores prácticas productivas, por ejemplo, dentro de lo que hacen, sin necesidad de que nos compren a nosotros la tecnología en particular. Exactamente, yo diría que esa es la clave en la estructura, ¿cierto?, inicial del proyecto, que es que se entienda correctamente que las soluciones están disponibles y que claramente igual tienen propietarias, pero es un conjunto, digamos, de alternativas que metodológicamente, ¿cierto?, estructuradas, que con un plan de actividades, diferentes estrategias, ¿cierto?, van a permitir que esas empresas a las que ustedes van a dirigir el proyecto las puedan conocer y después en una siguiente fase la puedan absorber. Pero efectivamente por ahí va la respuesta, Alejandra. Perfecto. Muchas gracias, Anselmo. Súper bien. Y muy buena pregunta porque yo creo que nos ayuda a responder varias inquietudes que ya han salido, ¿cierto?, en este taller. Gracias.
Estaba muteada, perdón. ¿Aló? Fernanda ¿Aló? Ortúzar, ¿Sí? sí. Nos quedan 5 minutos, Hola. así que vamos a Gracias. responder Muy lo que quieras. cortito. Está la posibilidad de que participen entidades colaboradoras y esas entidades colaboradoras, además no especifica que tenga que cumplir con antigüedad u otros. ¿Eso sería correcto? No es O la figura, coejecutor, perdón, no entidad colaboradora, ahí sí, eso, coejecutor. sí. No son entidades colaboradas, son coejecutores. Ahora, tu pregunta puntual es, Es si una entidad puede ir como coejecutora no teniendo, tributando en primera categoría, pero no teniendo una antigüedad de 24 meses. ahí le doy el paso a Anselmo, tengo una duda. Sí, Fernando efectivamente puede participar en un coejecutor. Son personas jurídicas que están constituidas en Chile. Lo fundamental acá es que el coejecutor haga actividades específicas. Y por eso se dice que en realidad quien posee las capacidades para poder hacer el proyecto es el beneficiario gestor, ¿ya? Okay. Así que efectivamente puede participar. O sea, se entiende Pero que el proyecto no tiene que ser subcontratado por quien postula en su mayoría de actividades porque él tendría que tener la mayoría de las capacidades para llevarlo a cabo. exactamente. Perfecto. Porque nos llegan hartos proyectos donde uno lee el proyecto, donde el gestor básicamente hace la postulación, pero quien hace todo el proyecto finalmente es el Es coejecutor. otro. Claro, entonces esa figura la verdad que ahí ya parte mal, porque es quien posee las capacidades fundamentales y casi en su totalidad tiene que ser el beneficiario o gestor. Se apoya Perfecto. con entidades coejecutoras, eventualmente quizás pueda subcontratar alguna durante el plan de actividades, pero fundamentalmente es el beneficiario gestor el que posee esas capacidades. Ahora, los coejecutores no son subcontratos, si bien el proyecto sí permite subcontratos. Sí, técnicamente es un tecnicismo, efectivamente la Corfo tiene ahí una diferencia, pero en general son actividades puntuales que hace una Un persona coejecutor. distinta al beneficiario. Ok, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Que estén bien. Alcanzamos a responder la última pregunta de John Sarrants y se da